Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jay Giraldo, perteneciente al grupo número 12 del curso de estática, perteneciente al programa de ingeniería civil. En el día de hoy le presentaré el segundo problema de la actividad número 1 del curso de estática, el cual consiste en el equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones. Mi grupo está conformado por mi persona Jay Giraldo y pues mi compañera María José Cote Villamizar. Listo, profesor, soy Jay Giraldo y le vendré a explicar el segundo problema de la actividad de estática, el cual nos pedía determinar entonces las fuerzas en los puntos B, C y F. El problema nos presentaba un bastidor, el cual pues estaba soportado en dos apoyos lisos, uno en B y uno en F. Además pues estaba siendo afectado por una carga externa de 48 libras que actúa en A y pues nos da las diferentes medidas de las distancias para cada elemento del bastidor. Para resolver el problema, como análisis general, se tiene que hallar pues primeramente las reacciones de los apoyos, esto pues mientras que se pueda determinar. Para este caso, para hallar la reacción del apoyo B en su componente en X, se hizo fue una suma de momentos respecto al punto F, tomando entonces como convencionalmente se hace a los momentos positivos para aquellas fuerzas que hagan a girar el cuerpo en sentido horario. Entonces hacemos la notación acá, y puesto que se quiere lograr el equilibrio del cuerpo, para que haya equilibrio rotacional, entonces la suma de momentos respecto al punto F tiene que ser igual a 0. Para calcular la suma de momentos del momento resultante respecto al punto F, miramos qué fuerzas actúan sobre el cuerpo y pues su distancia respecto a ese punto. Vemos entonces que tanto la componente del pasador liso, la componente de reacción del pasador liso en Y y la componente en X de la reacción del pasador liso en el punto F pues no produce momento, dado que pues están en su línea de acción de fuerza, pues se sobrepone al punto sobre el cual estamos calculando momento, con lo cual pues no va a haber brazo y pues un momento va a ser 0. Esto nos genera momento. De igual manera vemos que la componente BY, componente en Y de la reacción del pasador liso en B, no va a generar momento, dado que la línea de acción de la fuerza pues se va a encontrar con el punto F, con el punto con el que estamos haciendo pues el cálculo de momento. No va a haber brazo y pues su momento va a ser 0. Entonces así tenemos que solamente la fuerza Bx y la fuerza externa de 48 libras van a generar un momento. Considerando pues anteriormente lo que se dijo como positivo, aquella fuerza que gira en el cuerpo en sentido antihorario, tenemos entonces que la fuerza de 48 libras va a tener un momento positivo, el cual será igual a 48 por 8 pulgadas. Recordemos que el momento se define como fuerza por brazo, por la distancia, por un brazo. Este brazo es la distancia perpendicular a la fuerza aplicada. Es decir, que para esta fuerza de 48 libras vertical respecto al punto F, tal como nos muestra la imagen, va a tener una distancia horizontal de 8 pulgadas, que son las que tenemos acá. Ahora bien, esta fuerza Bx va a tener un momento negativo, con lo cual va a ser menos Bx por, y dado que el brazo pues es una distancia perpendicular a la fuerza aplicada, tendrá entonces una distancia de 7 pulgadas más 5 pulgadas, es decir, una distancia total de 12 pulgadas. Este será el brazo para esa fuerza de Bx. Y puesto que el cuerpo está en equilibrio, su suma de momentos respecto a F será igual a 0. Despejando Bx, entonces Bx nos quedaría equivalente a 32 libras. Vamos a hacer entonces la suma de momentos. La suma de fuerzas en X para el bastidor, tomándolo como un cuerpo rígido, tal como se hizo pues en la suma de momentos respecto al punto F, se tomó el bastidor como un cuerpo rígido. Entonces, haciendo la suma de fuerzas en X, tomando
como positivas a las fuerzas que apunten hacia la derecha, y como está en equilibrio, pues su suma de fuerzas en X va a ser igual a 0. Sacando entonces del diagrama de cuerpo libre, con las fuerzas en X, se tiene entonces que Bx menos Fx será igual a 0. Por simple despeje, entonces tenemos que Bx va a ser igual a Fx, y esto a su vez sería equivalente a 32 libras. Es decir, que vamos a tener una magnitud de 32 libras para Fx y Bx. Para continuar resolviendo el problema, tenemos que hacer el análisis del bastidor y separar dicho bastidor en sus dos elementos. En este caso, tenemos el elemento BDC, tal como se muestra acá, y el elemento ACEF. Esto se hace con la finalidad, pues primeramente de poder calcular las incógnitas, y segundo, pues ver el bastidor de una manera más sencilla, de tal manera que se pueda plantear las ecuaciones de equilibrio. Entonces, para este momento tenemos que tener en cuenta que al momento de dividir, de separar el bastidor, podemos ver que en el punto C, al momento de dividir ese bastidor en sus elementos, tenemos que tener en cuenta entonces el sentido de la fuerza en el punto C, el sentido de la fuerza interna en el punto C, para que por tercera ley de Newton, al momento de unir nuevamente el bastidor, es decir, coger los dos elementos y unirlos, en el punto C atornillarlos, pues se mantenga en equilibrio. Es decir que para este caso yo tomé en sentido negativo, en este sentido, la componente en X del punto C, de la fuerza en C, y en este sentido negativo, la componente en Y de esta fuerza en el punto C. Ahora bien, para el otro elemento, el elemento ACF, se hizo lo contrario. Para que por tercera ley de Newton y se mantenga el equilibrio, aquí entonces CY tendría un sentido positivo y CX tendría un sentido positivo también. ¿Listo? De tal manera que si yo uno este elemento con este elemento, pues su suma de fuerza se cancelará y pues mantendrá el equilibrio, tal como se muestra al principio, como nos muestra la figura, un bastidor en equilibrio. Listo. Entonces, continuando con el análisis, vamos a hacer la suma de fuerzas en X para este elemento, pues para así poder calcular entonces CX. Listo. La suma de fuerzas en X va a ser igual a 0, tomando entonces como positiva las fuerzas que se apunten hacia la derecha. Tenemos entonces Bx menos Cx, y esto va a ser igual a 0. Por simple despeje, entonces tenemos que Bx va a ser igual a Cx. Entonces tenemos que Cx es igual a 32 libras, dado que pues Bx ya lo veíamos con anterioridad, vale una magnitud de 32 libras. ¿Listo? Ahora, para calcular entonces la reacción del pasador liso en su componente Y, es decir, By, y luego pues poder calcular entonces la magnitud de la componente en Y de la fuerza en el punto C, tenemos que plantear entonces nuestra segunda ecuación de equilibrio para este elemento, el cual consistirá en calcular el momento respecto al punto C, puesto que al calcular esto puedo eliminar estas dos incógnitas y pues hallar la componente By. ¿Listo?
Nuevamente tomamos positivos los momentos positivos a las fuerzas que hagan tender a girar el cuerpo a sentido antihorario y planteamos nuestra ecuación de equilibrio rotacional para este elemento, quedándonos entonces que BY tendrá un momento positivo, el cual será BY por 16 pulgadas, y pues esta fuerza de Bx, el cual Bx igual a ¿qué? A 32 libras. Esta fuerza pues tendrá un momento negativo de 32 libras por 5 pulgadas. Estas distancias, pues como les mencioné, salen del hecho de que el momento se define como fuerza por brazo. Despejando BY, nos queda finalmente que sería igual a 10 libras. ¿Listo? Ya teniendo BY, pues procedemos a calcular CY. CY la obtenemos a calcular y plantear la ecuación de equilibrio para la suma de fuerzas en Y, tomando entonces las fuerzas que apunten hacia arriba como positivas, teniendo entonces que esta suma de fuerzas en Y sería equivalente a BY positiva menos CY, puesto que está en equilibrio, su suma de fuerzas es igual a 0. Por simple despeje, BY va a ser igual a CY, y pues BY es equivalente a 10 libras, es decir que CY también va a ser equivalente a 10 libras. ¿Listo? Ya calculamos entonces la incógnita BY, CX y CY para nuestro elemento BDC. Nada más nos faltaría entonces calcular la componente en Y de la reacción del pasador liso en el punto F. Para esto vamos a emplear una simple suma de fuerzas en Y, tomando entonces como positiva la fuerza que apunten hacia arriba, puesto que está en equilibrio, la suma de fuerzas va a ser igual a 0, quedándonos entonces la ecuación como FY más CY menos 48 igual a 0. 48, donde 48 pues la carga externa que nos plantea el problema de 48 libras, CY con sentido positivo y pues FY con sentido positivo. Despejando FY, tenemos que sería equivalente a 48 menos CY. Esto a su vez sería equivalente a 48 menos CY, donde CY equivalente a 10 libras, quedando entonces que FY va a ser equivalente a 38 libras. Y así entonces hemos dado respuesta a el problema. Ya determinamos entonces las fuerzas en B, las reacciones del pasador liso en B, la fuerza en el punto C, el componente de fuerza para el punto C, y pues las reacciones para el punto F.